Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 28 acerca de las bienaventuranzas en su sexta parte y continuamos hablando acerca de la bienaventuranza del limpio corazón. En los mensajes anteriores hablamos acerca de la suciedad en el corazón y cómo ésta se puede ocultar muy fácilmente y es un gran peligro. Pero ahora vamos a ver acerca de cómo podemos ver a Dios, cómo es que vemos a Dios, qué será lo que nos quiere decir este texto, según las Escrituras. Y vamos a lo que dice la palabra en Hebreos 11, versículos del 24 al 27. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Primeramente vamos a hablar acerca de cómo podemos ver a Dios en medio de la tentación, cuando Él nos ha limpiado el corazón, cuando tenemos un limpio corazón que lo busca a Él. Vamos a poder verlo a Él, aún en medio de la tentación a caer, a pecar, para poder resistir, para poder sostenernos, como dice este versículo. Entendemos que Moisés, pudiendo ser llamado hijo de la hija de Faraón, iba a tener muchos privilegios, muchos beneficios, pero él no vio eso como algo precioso, como algo valioso, como algo que valiera la pena poner su confianza en las riquezas, en el gozo temporal del pecado, sino que él deseaba en su corazón al Señor. Lo vemos a Moisés muchas veces en sus tiempos de oración, de comunión con Dios, como él deseaba estar cada vez más cerca, deseaba que Dios le mostrara su rostro, deseaba ver la gloria de Dios, y por él tener un alto concepto de Dios, por ver a Dios como Él es, como grande, incomparable, como el único Dios verdadero. Moisés vio que era mayor gozo, había más riqueza en seguir al Señor, en seguir a Dios, aun con todo el costo que esto le iba a implicar. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo ir al rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, viendo a Dios, sabiendo que Él es grande, incomparable, que Él es el todo suficiente. Él rehusó todo lo que el mundo le ofrecía por seguir a Dios. Y ahora vamos a un contraste de lo que vimos anteriormente, que se nos muestra en Génesis 3, versículos del 2 al 5. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos el gran problema que nos hace caer en la tentación, y es no ver a Dios como Él es, no ver a Dios como Él se revela en su palabra, sino ver a Dios conforme a nuestra propia perspectiva, conforme a las mentiras que estén en nosotros. En este pasaje vemos que Eva le está diciendo a la serpiente lo que Dios les dijo a ellos, lo que Dios había decretado exactamente para ellos, que no debían de comer tal árbol, el árbol por el cual cayeron, de ese fruto, que podían comer de todos excepto de él. Dios puso un punto ahí, pero vemos que el diablo, el enemigo, quiere poner una coma, quiere cambiar un poco, quiere distorsionar ese mensaje. Entonces la serpiente le dice a Eva: no morirán, sino que Dios sabe que el día en que ustedes coman de él,
ustedes van a ser como Dios y van a saber el bien y el mal. Aquí la serpiente, el enemigo, está distorsionando el mensaje que Dios les dio. Está haciendo querer que ellos entiendan que Dios les está ocultando algo, que Dios no está siendo transparente con ellos, que Dios los está engañando de cierta forma. Y por esto es que ella accede a pecar. Y esto es lo que sucede cuando fallamos, cuando pecamos. Esto es lo que sucede, que se nos presenta la tentación, la ocasión de caer como algo precioso, como algo que vale la pena, como algo disfrutable. Pero es un engaño. Y cuando aceptamos la tentación, cuando aceptamos algo que no es de Dios, que no le agrada a Dios, estamos rechazando a Dios, estamos diciendo que Él no es todo suficiente para nosotros, que nosotros no creemos que Él es todo lo que necesitamos, que si lo tenemos a Él estamos completos. No entendemos sus promesas, no entendemos su carácter, no entendemos su santidad, no entendemos su gracia ni su misericordia para con nosotros. Cuando pecamos, cuando fallamos, estamos olvidando muchísimo, demasiado, de quién es Dios, de quién es nuestro Dios. Por tanto, aquellos que tengan un limpio corazón, aquellos en los que el Espíritu Santo haga su obra, van a ver a Dios como Él es y van a admirar, van a adorar a Dios como Él es en todo tiempo, adorar su santidad, su majestad. Y por esto no van a permitir que nada distorsione, que nada quiera cambiar al verdadero Dios que ha visitado y que habita en sus corazones. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo podemos ver a Dios en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, de las dificultades. Primeramente hablamos de la tentación y me gustaría brevemente explicar que la tentación no es lo mismo que una prueba. La tentación es aquello en lo que tú caes y caes por tu propio mal corazón, por tus propios malos pensamientos en ocasiones, y es algo en lo cual tú caes por tu necedad. Pero lo que es la prueba puede suceder que sea algo que simplemente sucede. Tal vez sea consecuencia de algo, pero la prueba es un proceso en el cual Dios quiere hacernos entender algo. No es necesariamente una caída. Por tanto, hay diferencias entre lo que es una prueba y una tentación y una caída, porque muchas veces se confunden estos conceptos. Pero vemos que en la aflicción, cuando estamos pasando una prueba, que no entendemos por qué nos está pasando, nos cuesta ver a Dios y llegamos incluso hasta a cuestionar la justicia de Dios o la misericordia de Dios, que no sabemos que están perfectamente alineadas. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje de Job 23, versículos del 8 al 11. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. En este capítulo, Job empieza a mostrar como sus quejas hacia Dios acerca de que cómo él no entiende todo lo que le pasó, él no entiende lo que sucedió, él no está sintiendo a Dios, él dice que lo buscará por cualquier lugar, pero no lo encuentra, no lo ve, pero después dice que Dios conoce su camino y que él lo probará y saldrá como el oro. Entonces aquí él muestra que él está entendiendo un poco de lo que está pasando, que aunque está atravesando mucho dolor, aunque está atravesando un proceso difícil, él entiende que Dios lo está probando, que Dios está formando algo dentro de él y que
va a hacer que salga como el oro, o sea, que Dios cumpla su propósito en él, de formarlo más a su imagen, de formarlo más a como Él quiere. Nosotros somos llamados en la palabra a ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, a ser sus seguidores, sus discípulos. Y Dios usa la prueba para afligirnos, para mostrarnos que debemos ser humildes, que debemos de venir a Él, que debemos de conformarnos a la voluntad de Él y no a la nuestra. Entonces entendemos que en medio de la prueba es sabio aquel que tiene limpio corazón, entiende que Dios está haciendo algo en medio de eso. Entiende no que Dios es injusto, no que Dios es malvado, sino que Dios está haciendo algo que aunque parezca que sea para su mal, va a terminar en su bien, como lo decía José. Y ahora vamos al Salmo 66, versículos del 8 al 10. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nuevamente es un pensamiento muy similar al del versículo anterior, que en medio de esta oración, de esta alabanza, de este salmo, ellos expresan que saben que en medio de la prueba Dios preservó sus almas, sus vidas, que no permitió que ellos resbalasen, que ellos cayeran, que ellos fueran destruidos. Y Dios los probó para afinarlos como la plata. Dios los probó para hacerlos saber que estaban haciendo las cosas mal y que tenían que volver a sus pies, tenían que volver a su voluntad, tenían que arrepentirse de sus malos caminos, y por esto utilizó la prueba. Esto es poder ver a Dios en medio de la aflicción. Y ahora vamos a Génesis, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Este pasaje para mí es sumamente precioso y sumamente impresionante, Génesis 16, porque en estos pasajes, para hablar un poco del contexto, Agar sale de la casa de Abraham, sale de la casa y se va al desierto sin saber qué hacer. Está a punto de morir con su hijo, no sabe qué hacer, si permitir que su hijo muera o se encuentra en una situación sumamente difícil, porque ella no entiende lo que le está pasando. Está en un momento que nadie desearía. Pero entonces, cuando ella ya no quiere hacer más, cuando ella está a punto de morir, de ver morir a su hijo también, en ese momento viene un ángel del Señor y le habla y le dice que Dios tiene un propósito con ella, con su hijo Ismael, que va a levantar naciones por medio de Ismael, y que Dios conoce su aflicción en medio de todo. Dios la guarda en ese momento, Dios la encuentra en ese momento de aflicción. Entonces ella dice: no he visto también aquí al que me ve, y llama al pozo donde sucedió este encuentro, el pozo del viviente que me ve. Esto es impresionante. En ese momento donde ella ya no veía la luz, donde ella no entendía, donde estaba a punto de morir, donde estaba entristecida,
se presenta a Dios. Entonces ella dice, Él es el viviente que me ve, Él es un Dios que está vivo y que me ve, que me vio en medio de mi aflicción, Él me vio. Aunque yo no lo veía a Él, aunque ella no veía a Dios en ese momento, aunque ella estaba a punto de quitarse la vida y quitar la vida de su hijo, aunque estaban a punto de morir los dos sin esperanza, ella se dio cuenta que no estaba sola. Cuando nadie estaba con ella, Dios estaba con ella y Él era el viviente, el Dios viviente que la estaba viendo y que la levantó en ese momento. Esto de ver a Dios en medio de la aflicción, este pasaje es precioso y si puedes estudiarlo, es excelente, es muy bueno. Así que hemos hablado acerca de ver a Dios en la tentación y en la aflicción, que son cosas distintas, pero en ambas debemos de ver a Dios como Él es, como Él se presenta en la Escritura, como un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente misericordioso, que no hay oscuridad en Él, y que pase lo que pase, debemos de entender que Él es todo suficiente para nosotros, que Él es todo lo que necesitamos, y debemos de saber que Él nos está viendo y que Él es justo y que no hay nadie más justo que Él. Gloria a su santo nombre, amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, a tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.